Hoy te voy a enseñar algo muy interesante. Vamos a crear una página web profesional para un negocio real utilizando inteligencia artificial. Concretamente, una pastelería local que no tiene página web. Vamos a utilizar Cloud dentro de Antigravity, apoyándonos en Nanobanana 2 para crear una web profesional con animaciones, optimización SEO y lista para publicarse. Empezamos. Todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo los dejaré en mi página web, que la tenéis abajo en la descripción. Lo primero que vamos a hacer es definir la entidad de la marca, en este caso de nuestra pastelería. Colores, estilo, tono de la marca, y para eso vamos a usar Gemini. Accedemos a Gemini y le vamos a pasar la URL, en este caso del Instagram de dicha pastelería, ya que no tiene página web. Una vez que le hemos adjuntado la URL, también le vamos a adjuntar el icono de la marca para que de ahí extraiga los colores y la tipografía. Y a continuación le adjuntamos nuestro prompt y le damos a enviar. Una vez que ya nos devuelve el análisis que ha hecho, que me indica el estilo visual, que es estilo romántico minimalista, la paleta de colores que utiliza, el tono de la comunicación, que debe de ser cercano, apasionado y detallista, público objetivo, mujeres y hombres entre 25 y 50 años, y una sesión de recomendados para la web. Todo este análisis nos lo vamos a guardar para utilizarlo posteriormente en nuestro prompt dentro de Cloud. El siguiente paso sería la creación de recursos visuales que vamos a utilizar en nuestra página web, independientemente de las fotos de los productos que vayamos introduciendo posteriormente. Pero la idea es crear un primer frame y un segundo frame para darle movimiento a la página web. Para ello accedemos de nuevo a Gemini y seleccionamos la opción de crear imagen y adjuntamos nuestro prompt. Ya tendríamos por aquí la primera imagen, la cual es una tarta de pistacho. Le mandamos nuestro segundo prompt con el objetivo de transformar esta tarta desmenuzada en las diferentes piezas que consta este dulce. Y por aquí ya tendríamos el segundo resultado, que como vemos son los ingredientes flotando alrededor de la tarta. Tenemos que también descargarnos la segunda imagen. El siguiente paso sería acceder a la herramienta de Flow, la cual utiliza Veo 3.1. Le vamos a dar a nuevo proyecto, vamos a añadir las imágenes de las dos tartas, la de la tarta 1 y la tarta 2. Una vez que ya la tenemos importada, aquí en inicial vamos a seleccionar la tarta 1 y en final vamos a seleccionar la tarta 2. Adjuntamos nuestro prompt y le damos a enviar. Ya tenemos por aquí el resultado, vamos a visualizarlo. Bastante visual y llamativo. Ahora le damos al botón de descargar y seleccionamos tamaño original, aunque lo ideal sería una mejor resolución, pero la versión gratuita solamente incluye hasta 720p. Nos lo descargamos. Ahora pasamos a la parte más interesante, en la cual vamos a crear nuestra aplicación dentro de Antigravity. Dentro de Gemini, de la identidad de la marca que le he pedido, le he pasado un prompt de una plantilla base de crear una aplicación y le he dicho que en base a ese prompt me lo modifique con la identidad de marca que ha detectado de dicha pastelería. Os recuerdo que todos los prompts que estoy utilizando en este vídeo os lo dejo en mi página web. Nos ha devuelto el prompt ya refinado. Ahora lo que tenemos que hacer es copiar. Nos vamos a Antigravity y aquí seleccionamos la opción de Cloud Opus 4.6. Adjuntamos nuestro prompt y le damos a enviar. Y ya nos indica que tendríamos nuestra aplicación creada. Si accedemos a verla en nuestro localhost, esta sería la aplicación. Una portada inicial, la repostería artesanal, café de especialidad, donde cada dulce cuenta una historia. Aquí en este botón le vamos a aplicar la funcionalidad para que recoja los datos en un formulario de Google, pero eso lo hacemos más adelante. Apartado de nosotros, seguido de los productos, que son tartas personalizadas, repostería artesanal, café de especialidad. Si seguimos bajando, tenemos por aquí lo de la tarta, de hagamos realidad tu tarta soñada, es decir, tanto tartas para cumpleaños, bodas, comuniones, bautizos, es decir, cualquier tipo de celebración puedas encargar tu tarta personalizada. Que este va a estar relacionado con el mismo formulario anterior que comentaba, para tener una pequeña base de datos en Google Sheets. La galería sobre los productos que tienen,
Si pasamos el ratón por encima, son muy visual, se amplían. Incluso sale aquí un pequeño texto que te indica lo que es, como es el caso de repostería del día. Esto lo ideal sería modificarlo con fotos del propio negocio, es decir, fotos que ya hayamos editado con Nano Banana Pro para que tengan un fondo atractivo y sea coherente incorporarlas en la página web. La página también dispone de un tipo de reseña de cliente que son en este caso ficticias pero que parecen bastante realistas. Y por último tenemos el apartado de contacto en el cual tenemos la dirección, horario, teléfono e email. Incluso aquí un icono en el cual redirigiría a la persona a la cuenta de Instagram, Facebook o TikTok. Aquí la dirección de Google Maps tenemos que modificarla para poner la real, pero todo lo vamos a hacer en un mismo prompt, ya que ahora lo que queremos es cambiar esta foto de fondo de las tartas y los dulces por la animación que creamos anteriormente de la tarta de pistacho. Tenemos que copiarnos el vídeo que hemos generado anteriormente de la animación e introducirlo aquí. Accedemos a nuestro Anti-Gravity y este sería nuestro prompt, en el cual primero le indico que necesito que me cambie la foto principal por la animación de la tarta. Una vez que introduzcáis en la carpeta el vídeo.mp4 arroba y ponéis animación, ya sale el vídeo este. Es decir, para hacer una mención tenéis que poner arroba y os salen los archivos que tenéis en dicha carpeta. También le pido que me modifique la dirección de Google Maps, ya que actualmente no está bien configurada, no es la real. Y por último le pido que me realice una mejora de SEO para tener un mayor posicionamiento web en dicha aplicación, y le damos a enviar y ya habría acabado con las modificaciones. Nos dice que el vídeo me lo ha puesto en modo bucle, la etiqueta de Google Maps me la ha actualizado y en el posicionamiento SEO me lo ha mejorado con palabras clave como es el caso de tartas personalizadas, los rosales tocina, pastelería. Si accedemos de nuevo a nuestra página web vemos que ha implementado el diseño del vídeo de la tarta en modo bucle. Con el apartado de la ubicación vemos que ha cambiado y ha puesto la dirección correcta. Lo que vamos a hacer ahora va a ser darle funcionalidad al botón de reserva tu tarta. Para ello accedemos a Google Formularios para crear nuestro formulario. Seleccionamos esta opción de crear una encuesta de 5 preguntas, ponemos email para pastelería, le damos a crear y este por ejemplo nos sirve. Le damos a crear formulario. Aquí en título vamos a poner cómo quieres tu tarta personalizada. En el campo de nombre lo dejamos como respuesta corta y lo ponemos como obligatorio. El campo de email lo dejamos como respuesta corta, le damos a los 3 puntitos y le damos a validación de respuesta. Y aquí tenemos que seleccionar como texto, seleccionamos la opción de correo y le damos a obligatorio. Por último, el número de teléfono, muy importante, le damos a obligatorio para poder contactar con dicha persona. Creamos otro campo que se llame qué tipo de tarta quieres. Aquí le damos a la opción de párrafo y también lo dejamos como obligatorio. Y así tendríamos ya nuestro formulario creado, sin necesidad de tener una base de datos como Firebase, como otro tipo de servidor de base de datos. Le damos a publicar. Recordar que aquí en encuestado debéis de poner cualquier tipo de persona con enlace. Y ahora el punto más importante es darle a respuestas, vincular con una hoja de cálculo. Automáticamente le damos a crear con una hoja de cálculo y ya ella nos indica el nombre. Le damos a crear, se nos abre esta página en la cual cuando el usuario introduzca aquí nombre, email, teléfono y el tipo de tarta que quiere, se nos guarda aquí el dato. Pero vamos a ir un paso más allá y vamos a darle aquí a la opción de extensiones y AppScript con el objetivo de que cada vez que una persona rellene el formulario nos envíe un correo automáticamente a nosotros diciendo tienes un nuevo correo. Una vez que ya lo tenemos le damos a Control S para guardar o si no darle a este botón de guardar proyecto en Drive. Nos vamos ahora aquí en el menú izquierdo y le damos a activadores, le damos a añadir un activador. Seleccionamos nuestra función que es esta y aquí tenemos que cambiar en seleccionar el tipo de evento al enviarse el formulario y que me notifique inmediatamente por si hay algún tipo de error en el formulario y le damos a guardar. Le damos permiso aquí en aceptar y ya estaría configurado. Volvemos a nuestro formulario y le damos aquí a copiar enlace, le damos a cortar URL y lo copiamos. Nos vamos al index.html y aquí le vamos a dar control F para que se nos abra esta opción de buscador y ponemos formulario y como vemos aquí
me dice aquí pones tu URL del formulario, con lo cual seleccionamos este texto y pegamos la URL de nuestro formulario, y lo mismo hacemos con el de aquí abajo, en el botón de reserva tu tarta, lo pegamos y le damos a guardar, que es control S. Si accedemos ahora a nuestra página web desde otra cuenta y nos vamos a entrega tu tarta personalizada, aquí ya nos redirige a nuestro formulario de Google. Vamos a introducir nuestro nombre, que hemos puesto Joselito, nuestro email, el teléfono y el tipo de tarta que quiero, y le damos a enviar. Aquí ya me dice tienes un nuevo cliente en el formulario de consultoría IA. Aquí no le he cambiado el título con lo que yo tengo aparte en mi página web, pero si accedemos a dicho correo, aquí nos dice hola José Ángel, has recibido una nueva solicitud de tarta personalizada. Es decir, automáticamente se nos envía un correo anunciándonos de que alguien ha introducido una petición en nuestro formulario de nuestra página web, y todo ello sin complicaciones técnicas de relacionarlos con una base de datos bastante compleja. Y si accedemos a la respuesta de nuestro formulario, aquí ya tenemos la hora, la fecha, el email, el número, incluso el tipo de tarta que queremos. El último paso que nos queda sería ponerla en nuestro dominio, con lo cual vamos a acceder a nuestro dominio de Hostinger. Una vez que estamos en nuestro dominio, le vamos a dar aquí a la opción de panel y seleccionamos administrador de archivos. Le damos a public HTML y aquí adentro sería donde vosotros tenéis que introducir todo el código que os ha generado Antigravity, pero como yo ya tengo mi página web aquí actual, vamos a crear una nueva carpeta. Le damos a nueva carpeta, le indicamos el nombre de pastelería y le damos a subir. Seleccionamos archivos y nos copiamos todo lo que tenemos aquí en nuestra carpeta de Antigravity y le damos a abrir. Y ahora aquí ponemos barra pastelería y le damos a enter y nos sale nuestra página que acabamos de crear, exactamente tal y como la veíamos en nuestro localhost, pero ya la tenemos en nuestro dominio. En cuestión de minutos hemos creado una página con entidad propia, enfocada a un negocio, conectada a una pequeña base de datos, funcional y sobre todo muy visual y atractiva. Y aquí está la verdadera oportunidad. Hoy en día hay muchos negocios locales que no disponen de páginas web. Con herramientas como estas puedes crear páginas web totalmente profesionales en cuestión de minutos y poder cobrar hasta 300 o 400 euros por ella. Y para ti puede convertirse en una fuente interesante de ingresos. Y ya sabes lo que toca, hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Y te recuerdo que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita, te dejo el link abajo en la descripción.